fue algo bueno que la Iglesia fuera perseguida? La persecución ha sido constante en contra de la Iglesia. Este hecho también es vivido actualmente. Históricamente los cristianos han experimentado todo tipo de crueldad, tortura y tipos de muerte. Fueron quemados vivos, desmembrados, vestidos con pieles de animales y echados a los perros. Personalmente, no diría que eso fue bueno. Sin embargo, a través de este sufrimiento Dios cumplía su propósito para con su pueblo y hacía extender el Evangelio. Para comprender si la persecución de la Iglesia cumplió su propósito, hay tres factores principales de las diferentes etapas de la persecución, que se deben analizar. Primero, ¿cuál era la razón por la cual la Iglesia era perseguida? Segundo, ¿cómo reaccionó la Iglesia a la persecución? Tercero, ¿cuál fue el resultado de esa persecución en relación a la fe y crecimiento de la Iglesia? En primer lugar, la Iglesia fue perseguida en diferentes momentos de la historia debido a los siguientes motivos. Las actividades sociales de la época como el teatro, las letras, el deporte, incluso el ejército estaban ligadas al culto pagano, y los cristianos se vieron obligados a ausentarse de dichas actividades. Así que a los ojos de los paganos, los cristianos eran misántropos, personas que odiaban la raza humana. Además, los cristianos se negaban a adorar los dioses del imperio y dado a las numerosas invasiones, epidemias, inundaciones y otros desastres que azotaban el imperio, los ciudadanos romanos corrieron la voz indicando que los cristianos habían atraído la ira de los dioses, y por esa razón debían de ser terminados. En segundo lugar, la Iglesia reaccionó con paz, gozo, fidelidad y ofrecieron sus vidas en gratitud al Señor. Existieron cientos de mártires que dieron sus vidas por la causa de Cristo. Télega el mártir escribió: "No me interesa sino la ley de Dios, que he aprendido. Esa es la ley que obedezco, por la que he de morir, y en la que he de triunfar. Aparte de esa ley, no hay más ninguna". En tercer lugar, el sacrificio, la fe de los cristianos, la entrega de su vida misma en obediencia a las enseñanzas de Jesús causaron un impacto profundo en la sociedad romana. Mediante el sacrificio de miles de cristianos, miles de personas llegaron a ser miembros de la Iglesia. Diríamos entonces que Dios cumplió su propósito, y lo continúa cumpliendo hasta el día de hoy. ¿Causó un abandono masivo o persistencia en la fe que profesaban los creyentes? Como vimos anteriormente, la persecución sirvió para identificar a aquellos quienes estaban en comunión con las enseñanzas de Jesús, aquellos en los cuales el Espíritu de Dios había hecho la obra. Su sacrificio hizo que miles de personas vinieran a la fe en Cristo y se unieran a la Iglesia. ¿Crees que la Iglesia de hoy necesita ser perseguida para ver la seriedad de su fe? La Iglesia está llena de personas que buscan al Dios de su propia imaginación, no el Dios de la Biblia. Viven para sí mismo, sus placeres, sus necesidades. La gente desea salud, dinero, éxito y quiere encontrarlo a través de Dios. No vienen a Él en busca del perdón de sus pecados, vienen a Él por sus deseos. Aquí, la teología de la prosperidad ha hecho un gran daño a la extensión del Evangelio. Un ejemplo de la situación de la Iglesia actual fue lo sucedido durante la pandemia. Miles de iglesias quedaron vacías, los pastores enfrentaron problemas económicos, muchos edificios cerraron, los llamados pseudocristianos encontraron una excusa para no congregarse ni tener comunión con los hermanos. Si la Iglesia fuera perseguida nos enfrentaríamos al mismo efecto que se dio en la Iglesia durante los primeros 3 siglos, una Iglesia pura, obediente, llena de fe y santidad, capaz de dar su vida en gratitud por la obra consumada por Jesús en la cruz. ¿Dios ha estado en control purificando su Iglesia en la persecución? Dios es soberano, Él cuida de su Iglesia, la purifica, la santifica, la ama. Pablo escribe a los Efesios: "Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra". A través del tiempo Dios utiliza medios para que su Iglesia se mantenga limpia, en el camino correcto y la persecución es uno de ellos. Solo los fieles, en quienes more el Espíritu Santo, aquellos que sean transformados por su palabra,
serán capaces de mantener su fe en Cristo a pesar de las circunstancias.